Bien, hermanos, estamos en esta serie titulada Vida de Rico. Vida de Rico. Y el título de esta mañana del mensaje es Obstáculos de Libertad Financiera. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 22. Proverbios, capítulo 22. Serie Vida de Rico. Título del mensaje, Obstáculos de Libertad Financiera. Vamos a comenzar viendo el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Ya hoy día, como mencioné, es el último mensaje de esta serie. La semana que viene ya entraremos en un mensaje que no es parte de una serie, y ya en diciembre entraremos ya en el libro de Lucas con una serie corta también sobre Navidad. Hermanos, esta serie, como usted mira el subtítulo de Vida de Rico, el subtítulo es cómo tener una relación divertida o gozosa, libre y fructífera con el dinero. Cómo tener una relación divertida, libre y fructífera con el dinero. Y quiero que lea juntamente conmigo todos en voz alta. La palabra rico, vida de ricos, es un acrónimo que lleva representando diferentes áreas de lo financiero en la vida del creyente. La R significa ¿qué? Radicales en generosidad. Todos al unísono. Unísono quiere decir todos juntos esperándonos los unos a los otros. De nuevo, radicales en generosidad. La I de rico representa inversiones sabias. La C es control en gastos. Yo les arruiné esa. De nuevo, control en gastos. Y luego la O, que es lo que vamos a tratar en este día, es obstáculos de libertad financiera. De nuevo, obstáculos de libertad financiera. Como pueden ver, hermanos, el acrónimo RICO es la clave para tener una relación divertida, libre y fructífera con el dinero. Esto es posible cuando vemos las finanzas al modo de cómo Dios mira las finanzas. Hoy estaremos mirando algunos obstáculos, hermanos, de la libertad financiera que posiblemente hay en su vida el día de hoy o en este tiempo. Y les recuerdo también que al final del servicio estará a la venta ese libro de libertad financiera por el pastor Edwin Castro. Cuesta $15. Si usted lo quiere comprar aquí, lo puede comprar aquí. Si lo quiere comprar en Amazon, cómprelo. Pero invierta, hermanos, en una vida más saludable financieramente hablando. Ese libro de libertad financiera es muy bueno. Es un libro que a mi esposa y a mí nos ayudó mucho en realizar diferentes cambios en nuestras vidas para tener esa libertad financiera que necesitamos tener. Vamos a estar en el primer punto, hermanos, en esta mañana, los obstáculos reales pero superficiales. Los obstáculos reales pero superficiales. Proverbios 22:7 lee de esta manera: los ricos son los amos de los pobres, dice Proverbios. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Yo creo que está suficientemente corto para que lo leamos todos de nuevo. Leamos: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Es bueno, hermanos, vivir mayormente una vida financiera tranquila, ¿verdad? Cuando no estamos con ese estrés financiero, el matrimonio es más tranquilo, hay una vida de paz en nosotros, nos ayuda en nuestra presión arterial, no tenemos que estar preocupados yendo al doctor porque tenemos la presión disparada de alto. No tenemos que andarnos escondiendo. En México se esconden del Coppel, aquí se esconden de la Curazao. Cuando miran que la Curazao llama por teléfono, les está cobrando los muebles que sacaron a fiados. Aquí no tenemos una vida balanceada, hermanos, una vida donde manejamos el dinero de una manera balanceada a la manera que Dios quiere. Eso nos habilita, hermanos, a posicionarnos mejor cuando vienen los tiempos difíciles también.
Porque no quiere decir que el cristiano, cuando recibió a Jesucristo, cuando empezó a seguir a Cristo, nunca va a tener situaciones difíciles. Todos vamos a pasar por momentos difíciles. Hay cristianos que están pasando por un momento difícil en este momento. Hay otros cristianos que pasarán por un momento difícil financieramente hablando en el futuro. Solamente esos dos tipos de cristianos hay. Entonces, cuando vivimos una vida financiera al modo de Dios, nosotros podemos también prepararnos mejor para esos tiempos difíciles. En las semanas pasadas estuvimos viendo puntos sobresalientes y uno de esos fue: el gasto es controlado o incontrolado. No le voy a pedir que levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes llevan una vida de gasto incontrolado? Algunos de ustedes puede que así vivan una vida de gastos incontrolados. El gasto es controlado o incontrolado. Y esos dos caminos conducen a fines muy, muy diferentes. Es uno de los puntos que vimos las semanas pasadas. También el gasto controlado, vimos que es divertido, hermanos. El gasto, descontrolado es divertido. Rápido, es suave sacar una tarjeta de crédito, comprar algo que queremos para satisfacernos en ese momento. Pero a la larga, hermanos, ese gasto instantáneo o espontáneo esclaviza financieramente. Vas a la Curazao y quieres sacar un mueble porque dices que el vecino también tiene muebles nuevos, y vas y sacas tú tus muebles, y al final terminas pagando el doble y el triple de lo que valen esos muebles porque los sacaste a crédito. El crédito, hermanos, aquí no te prestan dinero de gratis. Te van a cobrar un interés, y al final se terminan los muebles antes que la deuda. Así es. El gasto controlado, hermanos, requiere esfuerzo, requiere que uno planee, pero resulta en gozo y paz a la larga. En lugar de comprar las cosas en crédito, podemos esperarnos, decirle: calmado, espérate, ahorra primero, ya que tengas ahorrado lo que necesitas para comprar cierta cosa que necesites, lo puedes hacer. Para vivir mayormente una vida tranquila, hermanos, hablamos en las semanas pasadas que no puedes dejarlo en solo deseos. Tienes que hacer un plan, tienes que accionar para poder vivir una vida de tranquilidad financiera. Y uno de los métodos financieros que les presentamos a la iglesia, en la iglesia americana, y también a ustedes, es el método 10-10-80. El 10-10-80 significa que vas a diezmar 10%, vas a ahorrar 10% y vivir con el 80% que te quede. ¿Se puede, hermano? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede ahorrar. También, hermanos, empezando con el 10-10-80, puedes tú entonces dar el paso al 10-10-10-70, que es dar 10% a la iglesia, porque la Biblia nos dice que debemos ser generosos, hacerlo de buen corazón, con gozo. Otros 10% puedes ahorrar, otro 10% puedes invertir, y vivir con el 70%, que es lo que te quedaría. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede vivir con 70% de lo que ganas? Pareciera que no. Pero si hoy día, querido hermano, parece que no puedes vivir con el 70% de lo que ganas, es porque has usado lo que Dios te ha dado incorrectamente. Has empezado a incurrir en deudas que después te salen más caras de lo que pensabas que te iban a salir. Dice por ahí un dicho: el dinero es un buen sirviente. Dios no dice que el dinero es malo, es un buen sirviente, pero es un Dios, con D minúscula, un Dios pésimo. Y hermanos, sabemos que la administración financiera sabia significa prestar atención a tus recursos. No puedes solamente decir: bueno, voy a tratar, y en tu mente decir: voy a hacer cálculos y voy a hacer cambios en tu mente. Es igual como la oración, hermanos. Tú dices: hoy me levanté, necesito hacer varias cosas, tengo varias diligencias. Y en lugar de apartar un tiempo al comienzo del día y hacer un plan y orar al comienzo, dices: más al rato lo voy a hacer. Se hace más tarde, te cansas, empiezas a hacer diferentes cosas, te ocupas en diferentes cosas, y al final no lo haces, no oras.
Igual, hermanos, cuando nosotros queremos usar los recursos que Dios nos ha dado de una manera financieramente sabia, debemos de prestar atención y planear. Fíjese lo que dice esto otro que vimos las semanas pasadas. Cuando alguien vive por encima de sus posibilidades, las cosas se han convertido en su Dios. Cuando alguien vive por encima de sus posibilidades, las cosas se han convertido en su Dios. Quiero invitarles, hermanos, a que empiecen a mirar diferente el dinero. Quiero que empiecen a ver esas tarjetas de plástico que traen en sus carteras como algo más negativo que positivo. Es verdad que una tarjeta de crédito te puede sacar de un apuro en una emergencia, pero no debería ser así, porque deberías de tener tus ahorros. Hablamos las semanas pasadas que deberías de tener por lo menos de 3 a 6 meses de gastos mensuales ahorrados para una necesidad. Pero cuando alguien vive por encima de sus posibilidades, yo lo voy a cambiar un poquito a este dicho. Estás utilizando tus tarjetas de crédito. Si necesitas comprar cosas con tarjeta de crédito es porque estás viviendo más allá de tus posibilidades. Miremoslo así. Warren Buffett, un multimillonario, empresario y experto financiero, él nos dice: no ahorres lo que queda después de gastar, sino gasta lo que queda después de ahorrar. Agarramos lo bueno y desechamos lo malo, hermano, porque Warren Buffett no es un ejemplo tampoco de un cristiano, pero ese es un buen consejo de él. No ahorres después de gastar, sino que gastas después de que hayas ahorrado lo que necesitas ahorrar. No siempre puedes aumentar tus ingresos de inmediato, pero puedes disminuir tus gastos de inmediato. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? No tengan vergüenza. Les voy a decir a sus hijos que se avergüenzan de ellos. Muchos de nosotros somos padres. Y les retamos en las semanas pasadas de criar a hijos bíblicamente, financieramente sanos. Enseñar a nuestros hijos la responsabilidad financiera mientras nosotros la practicamos. Es muy difícil decir a nuestros hijos: asegúrate de ahorrar dinero, asegúrate de ser generoso y da a la iglesia, asegúrate de invertir dinero, y nosotros no estarlo haciendo. Cuando nosotros les enseñamos, tenemos que ser ejemplo de eso mismo. Debemos de mostrarles a nuestros hijos cómo se mantiene, cómo se hace un presupuesto, cómo debe de manejar el dinero. Esta enseñanza es buena, hermano, es una buena herencia para nuestros hijos. Enseñarles a cómo administrar las cosas que Dios les ha puesto en sus manos y cómo enfocar sus cosas en el tesoro, en el cielo, no en las cosas de la tierra. ¿Cuántos de ustedes son sorprendidos Es una pregunta retórica, no para que la conteste. Pero ¿cuántos de ustedes son sorprendidos por las tarjetas de crédito cuando al final del mes le llega la factura en el correo, o los que tienen acceso electrónico a sus cuentas de tarjeta de crédito, de repente dicen: ¿gasté tanto así? ¿Tanta es la deuda? Hermano, cuando tú sacas la tarjeta de crédito y empiezas a pagar por cosas y no las apuntas y no te das cuenta exactamente todo lo que estás gastando. Y esa cuenta va subiendo, y esa no es una buena manera de administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Cada una de esas cosas se muestran como obstáculos para la vida financiera, hermanos. Pero esos obstáculos son reales, pero son solamente superficiales. Quisiera que en esta mañana miremos esas acciones de nuestras vidas de una manera bíblica también. Hay una trascendencia espiritual en todo lo que hacemos. Estos son obstáculos reales, hermanos. El tener que usar su tarjeta, el no tener un presupuesto, el no tener ahorrado, el no invertir tu dinero correctamente. Esos son obstáculos reales para la libertad financiera, pero al final solamente son superficiales. Y te voy a decir por qué. Porque eso es lo que se nota, eso es lo que se mira. Pero hay algo que está pasando en tu corazón, profundamente en tu corazón, que da como resultado todos esos malos hábitos de usar el dinero de una manera incorrecta. Y para comenzar a visualizar estos obstáculos, hermanos,
quiero que pongas tu atención en la pantalla y quiero que veas este video y dime si alguna vez te has sentido de esta manera. Se mira gracioso el video. Diferentes personas corriendo y tienen esas vallas enfrente cuando van corriendo, y cuando corren no brincan lo suficientemente alto, tropiezan con esas vallas. El video muestra esos obstáculos visibles, hermanos. Cuando tú no tienes un presupuesto, cuando no tienes ahorros, cuando no has invertido correctamente, cuando no eres diligente en hacer estas cosas, esas son vallas visibles. Pero estos corredores, hermanos, tropezaron por otras razones, no porque estaba una valla allí, no porque fuera una sorpresa que les iban a poner una carrera que pensaban ellos iba a ser sin valla y de repente le dieron la sorpresa que iban a tener vallas que brincar. Ellos sabían que iban a haber vallas ahí, pero ¿qué fue el problema? Fue la falta de entrenamiento, fue la falta de poner un propósito en entrenar para brincar esas vallas. Hay vallas visibles que hacen tropezar financieramente también al cristiano. Todos los consejos prácticos que hemos recibido, hermanos, son buenos, pero cuando no se siguen, tú pudieras decir, pues no los sigo porque no se me instruyó, no se me enseñó correctamente. Pero hay obstáculos también reales que son invisibles y que a la vez son más peligrosos. Miremos lo que la palabra nos enseña acerca del segundo punto, los obstáculos invisibles, reales y peligrosos. Los obstáculos invisibles, reales y peligrosos. Miremos el obstáculo número 1, la avaricia. La avaricia. La avaricia, hermanos, es un deseo insaciable de tener más. A los millonarios o multimillonarios, o ya hoy en día ya decir millonarios ya no es una gran cosa, billonarios, que se les pregunta ¿cuánto es suficiente dinero para ti tener? Dicen $1 más. Quisiera tener $1 más. Nunca es suficiente, siempre quieren tener más, y eso se llama avaricia. Es un deseo insaciable de tener más. Estemos en guardia, hermanos, contra la codicia, porque ella jamás nos satisfará. Miras al vecino que tiene un carro nuevo, tú quieres uno igual o mejor que ese, y ya que lo tengas vas a querer otro mejor que ese. Estemos en guardia sobre la codicia. Ese es un pecado que ofende a Dios, y un pecado que ha llevado a muchos a estar esclavizados financieramente. Jesús advierte, hermanos, Lucas capítulo 12, versículo 15, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Hay personas que viven comparándose con otras personas. Quieren hacer las cosas mejor y más grandiosas que lo que otras personas lo hicieron. Esa persona tiene una casa grande y yo quiero una casa más grande. Esta persona hizo una fiesta de ese tamaño, yo quiero una fiesta todavía más grande que esa, más lujosa. Hebreos 13:5 nos dice, manténganse libres del amor al dinero. La avaricia nos lleva, es un fruto del amor al dinero, y dice, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. La avaricia es algo que es opuesto a lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Es algo opuesto a lo que Dios quiere. En verdad, hermanos, el que tiene el deseo por más y más y nunca se sacia,
Se ha olvidado de las promesas de Dios. Algunas personas que son avariciosos porque tienen miedo del futuro. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué día en tu vida? Agarra la edad que tienes y multiplícala por 365 días. ¿Cuándo has pasado un solo día sin comer? ¿Crees que es porque eres el hijo privilegiado de Dios? Simplemente eres un hijo de Dios y Dios es el que provee. Cuando uno tiene avaricia en nuestro corazón, está olvidando las promesas de Dios. Yo me recuerdo una ocasión cuando yo vivía en Los Ángeles, en la mera ciudad de Los Ángeles. Vivíamos sobre la calle Imperial, me recuerdo, en unos apartamentos, y es el único día donde yo me recuerdo que casi me acostaba sin comer. A lo mejor ya se los he contado, pero yo iba al refrigerador, estábamos en tiempo de verano, estábamos en la casa, mi mamá estaba trabajando, mi papá también, y yo me quedaba, tenía una edad, cuando vivimos ahí yo fui a la escuela de primer y segundo grado, a esa edad nos dejaban en casa solos. Yo tenía mis 2 hermanos pequeños, y me recuerdo que iba al refrigerador y abría el refrigerador. Y literalmente, hermanos, sin exageración, había una cajita de baking soda en el refrigerador y no había nada más. Pero yo seguía abriendo el refrigerador con la esperanza que a lo mejor la otra vez que agarriera el refrigerador iba a haber comida ahí. Tenía hambre. Y mis hermanos teníamos hambre y no. Pero hermanos, el Señor ha sido fiel siempre. Mi papá llegó del trabajo con una despensa de comida de que fue a la tienda a comprar después. Yo no me quedé sin comer. La palabra del Señor dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor es un Dios tan bueno, hermanos, que Él ha dado promesas de darnos lo que necesitamos. Incluso es tan bueno el Señor que Él nos da lo que necesitamos cuando nosotros hemos despilfarrado lo que Él ha puesto en nuestras manos. Cuando nosotros hemos actuado mal y hemos actuado haciendo cosas que no le agradan con el dinero que Él nos da. ¿Se recuerda el joven rico, hermanos? El joven rico era un joven avaricioso. Usted puede leer la historia en Mateo 19. Él se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué haré para poder heredar la vida eterna? Y Jesús en ese momento le contesta, le dice: pues tienes que hacer esto. Le dice varias cosas que hay en la ley. Entre ellas, honra a tu padre y a tu madre. Y él dice: todo esto es seguido. Como quien dice: ya la hice, Señor, ya estoy con un pie dentro del cielo. Y Jesús le dice: solamente una cosa te falta. Vende lo que tienes y da lo que ganes de esa venta, dáselo a los pobres. ¿Y qué fue lo que hizo el joven? Se puso contento y dijo: ok, ahorita mismo voy a poner mis cosas en OfferUp para venderlas. No, dice la palabra del Señor que él se fue triste de ahí, porque tenía muchas riquezas y no quería dejar ir ni una de ellas. Hermanos, cuida lo que tienes y cuida tu corazón sobre todo, hermanos, que esa avaricia no haya venido a ganar control sobre tu vida. La avaricia es un pecado. Obstáculo número 2, algo que se parece pero es diferente: codiciar o la codicia. La codicia, hermanos, es desear lo que otros tienen. Y uno de los mandamientos que vemos en las Escrituras es: no codiciarás, no codicies lo que tiene tu prójimo. El ejemplo, hermanos, que podemos ver en las Escrituras es un ejemplo de una conquista. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Iban y atravesaron por 40 años el desierto. Muchos quedaron tendidos en el desierto por su desobediencia, porque murmuraron, porque fueron desobedientes, hablaron en contra de Moisés y quedaron tendidos. Pero otro tanto pueblo entró a la tierra prometida. Cuando entraron a la tierra prometida, la primera ciudad a la que iban a atacar fue Jericó. Esa fue la primera ciudad que Dios quería entregarles, pero se les dio unas instrucciones muy específicas. Cuando entres, no tomes del oro, no tomes de ninguna cosa preciada que hay ahí, porque eso es anatema. Bueno,
Josué le dio una vuelta por 6 días a la ciudad de Jericó, y al séptimo día dice las escrituras que le dio 7 vueltas, fueron 13 vueltas en total en un espacio de 7 días. Y cuando le dio esa séptima vuelta, el séptimo día, las murallas cayeron. Y el ejército de Israel entró a ese lugar. Pero ¿qué pasó? Había un amigo ahí que se llamaba Acán. Y Acán, cuando miró piezas de plata, un lingote de oro y un manto babilónico, lo vio y lo codició. No era de él. Además se le dijo: no lo tomes, todo lo que haya en esa ciudad es anatema. Pero él lo quiso para sí. Después de esa victoria, porque Dios le dio la victoria, sufrieron una derrota, hermanos. Fue simplemente por Acán haber agarrado de lo que no debería de haber agarrado. Después fueron contra otra ciudad. Esa ciudad se llamaba Ahí, y esa ciudad era una ciudad pequeñita, ni siquiera comparable con Jericó. Las personas del ejército se sintieron tranquilos, dijeron: esa ciudad pequeñita, no tenemos que ir todos, que vaya un grupo pequeño. Se sintieron confiados, pero habían pecado. Había pecado dentro del pueblo, ese pecado de la codicia. Y cuando se dirigieron hacia Ai, cayeron, perdieron la batalla. Los moradores de Ai los hicieron a ellos correr por sus vidas. Entonces Dios dirige a Josué a cuestionar. Dios le dice a Josué, hay pecado dentro del pueblo. Y cuando les dijo, cuando Dios dirige a Josué a cuestionar al pueblo, Acán confiesa: yo fui el que tomé. Fíjese lo que dice Josué capítulo 7 versículos 20 y 21. Acán respondió: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. La codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi tienda de campaña. La plata está también allí debajo de todo. O sea, hermanos, la derrota del ejército no fue lo único. Acán, hermanos, su familia, Acán mismo y su familia y todas sus posesiones fueron quemados. Primero fueron apedreados en el desierto, porque la ira de Dios llamaba a que ellos habían agarrado el anatema y necesitaban morir. La codicia no termina en apedreamiento el día de hoy, hermanos. No hay ninguna persona que vamos a quemar el día de hoy por ser codicioso. Pero hay consecuencias por el pecado de la codicia. Y algunas personas están sufriendo las consecuencias de ese pecado de codicia. El codiciar lo que otros tienen puede resultar en envidia, y la envidia es tristeza o dolor por el bien de alguien más. Proverbios 14:30 nos dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Fíjese lo que dice la Biblia. La envidia carcome los huesos. Santiago 4:2 dice: desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Eso es lo que causa el pecado de codicia. Cuidemos nuestros corazones, hermanos. Hablando del egoísmo, ese es el obstáculo número 3. El egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es el interés por el bien propio y el no interés por el bien de los demás. El egoísmo te lleva al orgullo y soberbia, hermanos, que es vanidad. Eso es el egoísmo. Dice la palabra en Filipenses 2:3 y 4: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pero hay veces que ese egoísmo solamente te lleva lo suficientemente lejos, esa visión egoísta, para satisfacer tus propios deseos y no importarte de las demás personas. Hermanos, les voy a decir una cosa. Yo tengo una convicción que el que no ofrenda en la iglesia, esa es una demostración de egoísmo que hay en sus vidas.
¿Por qué, hermanos? Porque especialmente ofrendar a una iglesia como Purpose, hermano, una iglesia de reputación transparente que usa los recursos para el bien del reino de Dios. Aquí no tenemos a ningún pastor que anda en jets privados. Aquí no tenemos eso. Aquí se usan los recursos de acuerdo a la sabiduría que Dios ha dado, hermanos. Pero cuando tú no das, no solamente no te importa por sostener el ministerio de la palabra, tampoco te importa por el recurso que la iglesia tiene para ayudar a aquellas personas que pasan por necesidad dentro de la congregación. Tampoco te importa invertir en el reino de Dios para poder llevar a cabo esos eventos de alcance evangelístico a las almas que están perdidas. Tampoco te importa por enviar a esos misioneros que Purpose envía a diferentes países del mundo y están sosteniendo en este mismo momento. Eso se llama egoísmo, porque tú prefieres tenerlo, con que tú estés tranquilo, con que tú tengas lo suficiente, es todo. El cristiano no tiene un amor por sí mismo, no debe de tener un amor por sí mismo superior al amor que tiene a Dios y a su prójimo. Cuando un fariseo una vez se le acercó a Jesús y le dijo: de todos los mandamientos, ¿cuál es el mayor? Jesús le contestó: el mayor es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, amar a Dios primero. Y el segundo es similar a este, dice. Pero es segundo, lo clasifica como segundo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento de las Escrituras, hermanos, que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 3, 2 al 4. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Cuando tú eres egoísta, estás en mala compañía. Cuando tú te comportas de manera egoísta, querido hermano, te lo digo con amor, no amarte es mentirte. No amarte es decirte cosas que solamente te hagan sentir bien. La Escritura nos da ánimo, sí, la Escritura nos recuerda de sus promesas, pero también nos llama la atención. Trae convicción a nuestras vidas. La persona que manifiesta egoísmo está en presencia o en el grupo de las personas que son avariciosas, las personas que son jactanciosas, los que son arrogantes, los que son blasfemos, los que son desobedientes a los padres, los ingratos, impíos, insensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice aquí este versículo. Consideremos salir de eso. El otro obstáculo, no estamos viendo todos los obstáculos que habla la Biblia, ¿verdad? Pero vamos, el último de este día, el obstáculo número 4, es la ingratitud, la falta de agradecimiento en tu vida. Para nosotros que tenemos diferentes hijos, podemos de repente ver cuáles de nuestros hijos son más ingratos, más falta de agradecimiento que otros, cuáles son más agradecidos que los demás. Hay diferentes niveles de gratitud dentro del cristiano. Debemos de tener una gratitud con Dios porque Él es el que nos da. Sí, tú fuiste el que te levantaste temprano todos los días de esta semana para ir al trabajo. Sí, tú fuiste el que te esforzaste en el trabajo, el que a veces pasaste hambre porque tenías que terminar un proyecto y no pudiste comer. Sí, tú fuiste el que recibiste el pago en tu mano. Pero Dios es el que te dio las fuerzas para trabajar, el que te dio la vida para levantarte en la mañana, el que te dio la habilidad misma de poder desempeñar las cosas que tenías que desempeñar en tu trabajo. Es Dios el que te lo ha dado. Y como gratitud a Dios, hermanos, debemos de siempre fijarnos en cómo estamos manejando nuestras finanzas y ser agradecidos con Dios cuando planeamos el uso de ellas. Hay veces que podemos enojarnos por lo que pasamos, hermanos, como Lucas 17 nos enseña. Hay veces, hermanos, personas que no demuestran gratitud. Lucas 17 nos habla de 10 leprosos que fueron sanados. Y de esos 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a Jesús a darle gracias? 9, ¿verdad? Casi todos.
Solamente uno. Uno de los 10 leprosos regresa con Jesús y les dice, le agradece a Jesús. Uno nada más. Un ejemplo que vemos en las Escrituras, hermanos, es de Pablo. Pablo fue un apóstol del Señor Jesucristo que trabajó arduamente, que pasó por muchas vicisitudes, hermanos, pasó por peligro de muerte. Él fue en ocasiones naufragó, fue azotado, fue apedreado, hermanos. Lo dejaron por muerto en una ocasión, pensaban que estaba muerto, por eso lo dejaron de apedrear. Pasó muchas cosas que nosotros nunca hemos pasado. Pero él escribe en su carta de Filipenses 4, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es muy famoso. Yo diría que es uno de los versículos más mal interpretados o mal usados de las Escrituras. Porque cuando miran ese versículo muchas personas dicen, ay, todo lo puedo, eso es ánimo. Todo lo puedo, yo puedo ir afuera ahorita a levantar 2 carros, uno con mi mano derecha, uno con la izquierda, porque todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si miramos el contexto de lo que está pasando, el libro de Filipenses, la carta de Filipenses es escrita por Pablo desde la prisión. O sea que Pablo no está pasando un buen, o lo que uno consideraría un buen tiempo. Está encarcelado. Él escribe esta carta desde la prisión. Y aún en la prisión, aún después de haber pasado todo lo que pasa, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se llama gratitud eso o no se llama gratitud, hermanos? Ese es un corazón agradecido con Dios. ¿Te ha faltado las cosas últimamente? ¿Has comido apenas porque dices, no, yo no sé ni cómo he comido, pero he comido? ¿Has batallado con las diferentes facturas o con las diferentes necesidades de la vida? Pero tienes lo más valioso que es Jesucristo. Pudieras tú morir rechazado por tus familiares, olvidado por ellos, debajo de un puente, con tu vida siendo carcomida por el cáncer, tu cuerpo. Y aún así pudieras decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese lo que estaba pasando en el contexto. Filipenses 4, 11 y 12 dice Pablo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, después de que él considera la escasez que ha pasado. Dice, yo puedo vivir cuando hay mucho, cuando hay poco. Porque tenía un corazón agradecido con Dios. Esto no es todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que tú tengas y tomes fuerzas de Hulk Hogan o de Superman. No. Esto es una actitud correcta de gratitud delante de Dios que puedes vivir porque Cristo es quien te fortalece en cualquier situación que estés pasando. Dios quiere que seamos agradecidos. Dice la Biblia que agradezcamos en todo, que demos gracias en todo. En todo, hermanos. No solamente en tiempos buenos, sino también en tiempos de dificultad. ¿Cómo se reflejan esos obstáculos en la vida de las personas? Hablamos de envidia, hablamos de avaricia, hablamos de egoísmo, pero todas estas cosas se reflejan en deuda, falta de generosidad, en decir, bueno, yo sé que tengo que hacer un presupuesto, pero después lo hago. Así es como se reflejan. Es por eso que yo te dije, hermano, es verdad, hay personas que están pasando por situaciones difíciles, pero la falta de administrar tu dinero correctamente tiene un significado más profundo, y esos son esos pecados de los que hemos hablado. Llévalo en oración delante de Dios.
Y pide, a lo mejor tú dices, yo no tengo ninguno de esos pecados, tengo otros, pero esos no. Pídele al Señor, que a lo mejor tienes algo que tú no te has dado cuenta. Como el salmista oraba, decía, Señor, revélame aún esos pecados que me son ocultos. Para finalizar, ¿cómo podemos protegernos? La protección en contra de los obstáculos invisibles y peligrosos. Número 1, hermanos, es confía en Dios. Sí, las semanas pasadas te dimos muchas herramientas prácticas de cómo debes de hacer, cómo invertir, cómo ahorrar, cómo dirigir a tus hijos, que si ahorran, tu hijo de 19 años en este momento puede meter a una cuenta de retiro $7,000. Cuando ellos se retiren van a tener $2 millones en la cuenta. Te dimos muchos consejos prácticos. Pero si tú estás batallando espiritualmente, una de esas razones puede ser que has dejado de confiar en Dios. Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, esa es la segunda vez que leemos este versículo hoy, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Confía en Dios, hermanos, confíale a Él el cambio que necesitas hacer en tu vida para administrar tu dinero de una manera correcta. ¿Cómo puedes protegerte en contra de esos obstáculos de pecado? Sé generoso. No ames al dinero. Despréndete de las cosas. No te estoy diciendo, hermano, nosotros no somos ese tipo de iglesias que te digo, saque tu tarjeta de crédito, quiero que en esta mañana siembren. No, hermanos, nosotros no le damos a Dios para que Él nos dé. Esa es una teología completamente equivocada. No le damos a Dios para que Él nos dé, le damos a Dios de lo que Él ya nos ha dado. Cuando apartamos de los $10 que recibimos en mano y apartamos de eso, estamos diciendo, Señor, yo sé que esto es lo que tú me has dado, yo quiero apartar ahora para ti. Te reconozco a ti como el que me dio esto. Cuando hacemos eso, hermanos, hay que desprendernos de las cosas materiales, amar más a Dios. Hay veces que nosotros nos escandalizamos cuando de repente en las casas llegas tú a la casa de tu vecino y miras ahí, tienen estatuas allí. Tienen una estatua y tienen la Virgen allí en la pared y te escandalizas tú, hermano. Pero a veces nosotros estamos peores. Es verdad, la Biblia habla en contra de las imágenes. No debemos de postrarnos a las imágenes, no debemos de orar a las imágenes. La Biblia lo dice, y no solamente esta Biblia que decimos que es evangélica, la Biblia también de ellos dice lo mismo. Esas imágenes son de madera, son de diferentes metales, son de diferentes materiales. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden escuchar. Boca tienen, no pueden hablar. Y la Biblia misma dice que los que se arrodillan ante esas imágenes y le hablan son iguales a las imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Que también esas personas tienen ojos, pero están ciegos. Tienen boca, pero no pueden hablar tampoco, iguales que las imágenes. No, son iguales a las imágenes. La Biblia no quiere que nosotros nos arrodillemos ante las imágenes, porque es idolatría, es quitar a Dios del lugar. Hermanos, la palabra del Señor nos invita a nosotros a que podamos hablar directamente a Dios. No necesitamos decirle a María, por favor, ruega por nosotros los pecadores. Podemos ir directamente al Padre. Directamente. Es más, dice la Biblia, que entremos confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Directamente, confiadamente. Él es nuestro Padre Celestial, a Él podemos orar. Pero nos escandalizamos cuando entramos a lugares donde hay imágenes. Pero hay veces el dinero, tú lo has hecho tu ídolo. Tú no pones un paquete de dinero ahí en tu sala y te arrodillas, pero has hecho del dinero tu ídolo. Y eso es un pecado delante de Dios, porque has quitado la confianza en Dios y la has puesto en tu cuenta de banco. La has puesto en el dinero que tienes escondido debajo del colchón de tu casa. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida.
Despréndete no mires al dinero como quien te satisface. Dios es el que es suficiente para nosotros, hermanos. Solamente Él. Y finalmente, sé contento y agradecido. Esas son protecciones en contra de estos pecados. Ser contento y agradecido. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estén siempre alegres. Siempre alegres. ¿Cuántos andan enojados el día de hoy? Ahí está su esposa al lado de usted. Muchas veces el estacionamiento de la iglesia es el campo de evangelización donde se convierten muchas personas. Porque salen enojados de la casa, gritándose los unos a los otros, pero bajándose del carro cuando se encuentran el primer hermano: Dios le bendiga, hermano. Buenos días, hermano, y con una sonrisota. Y la esposa mira a la esposa y dice: qué barbaridad. ¿Cuántos están enojados? Ninguno, qué bueno. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Dice la palabra del Señor: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pastor, debemos de dar gracias aún cuando no tengo lo suficiente para, ya se acerca la deuda y no tengo para pagarla. Sí, da gracias a Dios en todo momento. Demos gracias a Dios. Decide ser y hacer, hermanos. Decide ser esa persona que honra a Dios con la manera que tú manejas las finanzas. Y lleva tu situación al Señor y pídele al Señor: Señor, yo quiero ser una persona radical en generosidad. Señor, yo quiero invertir sabiamente. Señor, yo quiero que tú me ayudes a tener control en gastos. Señor, yo quiero que tú quites todo obstáculo de esa libertad financiera. Yo quiero vivir agradecido. Yo quiero verte a ti siempre como un Dios que eres bueno, y saber que todo obra para bien, hermanos. Eso es algo bíblico. Todo obra para bien. El momento de dificultad financiera está obrando para bien. Hay veces que tú lo causaste, esa situación. Tú hiciste cosas que te llevaron a esa situación difícil. Pero aún así, aún en esos momentos de dificultad, Dios puede usar esos momentos para su gloria y hacer algo en tu corazón y en tu vida. ¿Cuántos quieren entregarle al Señor? Puede que tú seas una persona que esté relativamente bien y que estés honrando a Dios en esta área de finanzas, pero hay algo que puedes hacer mejor. Seguro la palabra del Señor te habló en este día y en estas semanas que han pasado. Entreguémosle al Señor esta área, hermanos. Que no sea la excepción. No le digas al Señor: Señor, te doy todo, mis hijos, mi esposa, todo, pero mis cosas, mis posesiones, ahí no. Todo es de Dios. Todo. No solamente del par 11 de zapatos que tienes para arriba. Todo es de Dios. Todo centavo que tú tienes en tu bolsa, en tu casa, toda posesión es de Dios. No mires las riquezas como idolatría. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Sabemos, Padre, que necesitamos de ti, necesitamos tu guía para poder obrar, actuar de una manera que te honre a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día. Y te pedimos, Padre, que obres, que tú traigas a nuestras vidas convicción de cualquier situación, cualquier acción, cualquier cosa que estamos haciendo incorrecta en nuestras vidas. Sé tú honrado, Señor, en las finanzas dentro de nuestras vidas también. Te lo pedimos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén.